La Universidad de Colima presenta Voces del Quiz. Diálogos desde las ciencias sociales para comprender y transformar la realidad. Un programa del Centro Universitario de Investigaciones Sociales. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a Celia Cervantes Y Omar Medina. Y pues en esta ocasión, Omar, tenemos el placer de presentar a una colega del Centro Universitario de Investigaciones Sociales que viene como invitada para hablar de un interesante tema. Así es, el día de hoy tenemos como invitada a Mabel Navarrete Vega, quien nos va a hablar sobre una investigación que ya tiene algún tiempo llevando a cabo. El tema del día de hoy es ¿qué revela el mundo gamer cuando lo habitan mujeres adultas mayores? Resistencias, agencias y juegos en el espacio digital. Bienvenida, Mabel, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y saludos a compañeros del trabajo y también obviamente a la audiencia de Radio Universo. Y que estamos de vacaciones, estamos en plena Semana Santa, pero aquí transmitiendo este programa de Voces del Quiz. Les queremos comentar que la doctora Mabel Navarrete Vega es doctora en Innovación en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro. Está adscrita, como ya dijimos, al Centro Universitario de Investigaciones Sociales, integra el cuerpo académico 120, Comunicación y Cultura, y es docente también en la Facultad de Trabajo Social, chilena de nacimiento, naturalizada mexicana. Y también no podemos dejar pasar que es candidata actualmente, nivel candidata al Sistema Nacional de Investigadores del CECITI, entonces también eso da cuenta de que es una investigadora, ¿no? En formación. Y bueno, empezando con esta conversación sobre el tema gamer, las mujeres adultas mayores gamers, ¿cómo surge tu interés por estudiar a esta población, a estas mujeres mayores como streamers de videojuegos? Ok, gracias. Fíjate que yo, dentro de mis líneas de investigación está justamente lo que es la cultura digital. Y en ese sentido, pues yo ya vengo observando, digamos, dentro de los diversos temas que estoy trabajando, uno de ellos es justamente cómo son o cómo se realizan las prácticas dentro de las transmisiones de videojuegos en vivo. Y en este escenario, que generalmente, de acuerdo a la literatura y de acuerdo a lo que yo he observado, es un mundo principalmente juvenil y masculinizado. Y en ese escenario comienzan a aparecer estas mujeres adultas mayores a jugar videojuegos en tiempo real con todo lo que implica en términos técnicos, tecnológicos, digamos, y habilidades parasociales. Y bueno, yo dije, bueno, aquí está pasando algo está emergiendo aquí, ¿por qué está sucediendo esto? Y desde ahí un poco comencé a preguntarme en relación a este objeto y más que nada si esto reconfiguraba de alguna u otra manera lo que era la noción de gamer, por ejemplo, o desde qué parámetros interpretativos estaba conociendo o describiendo a estas mujeres. Entonces, desde ahí un poco vino como mi cuestionamiento, mi duda, y desde ahí partió justamente este estudio de caso que realicé con una mujer adulta mayor particular uruguaya, que es streamer adulta mayor. Y entonces, ¿por qué? Bueno, ya nos mencionaste, nos adelantaste un poquito. ¿Por qué consideras que la presencia de estas mujeres mayores en Twitch desafía estereotipos de género y edad? Pero bueno, un poquito antes, para quienes nos estén escuchando y no sepan qué es Twitch, Okay. ¿Puedes decirnos brevemente qué es? ¿Es una plataforma? ¿Es una red social? ¿Qué es? Es una plataforma de streaming, es así como Netflix, pero en versión, digamos, lo tienes en móvil o en web, digamos, donde se junta gente, digamos, transmite lo que es videojuegos en tiempo real. Entonces hay una persona que hace transmisión en vivo desde su casa, desde su espacio cómodo, está jugando, muestra cómo lo juega y hay un público, hay una audiencia que obviamente, digamos, interactúa con esta persona streamer a través de un chat en tiempo real. Eso, digamos, en términos muy generales lo que es Twitch. Dices que estás trabajando con un caso a nivel cualitativo de procedencia uruguaya. ¿En México no has encontrado? Fíjate que no, es curioso hasta ahorita, eso no quiere decir, porque fíjate que como todo funciona, digamos, en términos digitales, los algoritmos de nuestros consumos nos llevan a cierto tipo, digamos, de productos a visualizar. Y en ese sentido, yo logro obtener una mirada de lo que es, por ejemplo, todo América en general, digamos,
partes de Europa, pero por ejemplo yo desconozco, he explorado, pero no tengo consumo habitual, por ejemplo, de Asia, de otros continentes, y particularmente en Latinoamérica el fenómeno, o sea, digamos en América se observa principalmente en Estados Unidos, casos aislados como mujeres chilenas que antes transmitían en YouTube, generalmente no es que hacían transmisión en vivo, sino que ellas se grababan jugando y subían estos videos a la plataforma de YouTube, y obviamente comenzado a aparecer hace como 1 año y medio estas mujeres que te digo son o chilenas o uruguayas, pero de México principalmente yo no he identificado. Entonces también ese es un dato. Qué interesante también porque tiene, además del uso de la tecnología, de estar familiarizadas con estas plataformas, los usos del tiempo, ¿no? Es decir, las abuelas o personas, mujeres de la tercera edad en distintos países pueden dedicar su día a día a diferentes cosas. Vamos a escuchar una pequeña cápsula que nos va a explicar qué es esto del gamers y cómo se conceptualiza. Adelante. Ser streamer significa transmitir en vivo, generalmente mientras se juega, e interactúan en un tiempo real con la audiencia a través del chat. Twitch es una de las principales plataformas donde ocurre esta práctica tradicionalmente dominada por jóvenes. En este contexto, la presencia de mujeres mayores que juegan y transmiten en vivo redefine quién puede ocupar ese espacio digital y qué significa ser gamer hoy en día. A continuación, escucharemos un fragmento real de una transmisión en vivo. Es la voz de una mujer mayor llamada Cucu Gamer, mientras juega y conversa con su comunidad. Más que una partida, es una experiencia que nos permite entender cómo se vive el gaming desde otras miradas. Ay, tengo el pecho, tengo el corazón apretado, gente, qué lindo lo que hace vivir los juegos, de verdad. En serio, tengo las pulsaciones a 1000. Eso no lo hacen muchas cosas en la vida. Yo a esta altura de mi vida he pasado por tantas cosas. Altos, alegrías, tristezas, tantas, miles de cosas. Y sin embargo, esta emoción que tengo en este momento, solo los videojuegos me la hacen vivir. Así que, ¿cómo puede haber gente diciendo que no es la mejor opción para una jubilada como yo? En serio, ¿cómo pueden decirlo? Supieran cómo tengo mis pulsaciones a 1000 en este minuto. Y eso es gratis. Y no molesta a nadie, lo estoy pasando espectacular y espero que ustedes junto conmigo, de verdad que sí. Mabel Navarrete Vega, acabamos de escuchar a una señora uruguaya de la tercera edad hablando sobre las emociones que le produce jugar en estas plataformas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué reflexiones saltan a la vista? Fíjate que aquí hay una cuestión bien interesante porque en el caso, este caso de que acabamos de escuchar es Cucu Gamer, pero yo en realidad en mi caso de estudio lo enfoqué en otro streamer que se llama Cuemarre. Ella tiene una particularidad específica, es que su formato de streamer, digamos, es muy diferente a los formatos de streamer de, por ejemplo, con más competitivos técnicos o de, por ejemplo, de espectáculo performativo que usan los streamers jóvenes. Ese es su fuerte, digamos. En cambio, lo que es Aquamarre, su forma de formato de streamer es más bien afectivo, más bien cercano, mucho más relacionado, digamos, con la apuesta de una construcción más bien comunitaria. Entonces, ese es saca del enfoque tradicional de lo que se asume un streamer o lo que esperaría un consumidor de streaming de videojuegos en línea. Entonces, eso lo mueve muchísimo. Y por un lado, obviamente, te muestra cuestiones de agencia, cuestiones de visibilidad, por supuesto, de capacidad de reconfigurar la noción de gamer, por supuesto que sí. Pero ojito ahí también, porque por otro lado, fíjate que cuando generalmente tienden a ser denominadas, digamos, bajo una figura estereotipada de la abuela. Y eso, obviamente, esto es un conflicto, es un contraste, porque por un lado tienes esta posibilidades de que alguien se está legitimando dentro de un entorno digital, dentro de una cultura digital, que le ha sido ajena y que le ha sido excluida durante toda su trayectoria. Y por el otro lado tienes esta constante de la audiencia de estarle diciendo es que usted tiene que comportarse de acuerdo a ciertos mandatos tradicionales de género, que es cercana, amiga, confiable. Entonces, ¿cómo la interpretamos? Ahí es donde viene un poco el
conflicto para la gente que estudiamos este fenómeno, porque ciertamente nuestros marcos interpretativos actuales de lo que significa gamer son muy limitados para este nuevo escenario. Entonces, un poco ese es el término general. Y justamente en esta misma línea en cómo Akumadre y sus particularidades de su audiencia, de sus formas de hacer stream, ¿cómo construye su comunidad, ¿no? ¿Cómo nos podrías describir esa comunidad que se construye ahí? Fíjate que también es un ida y vuelta porque su propia comunidad también es muy afectiva, es muy colaborativa, creo que ese es un término que yo usaría, y también de mucho protección. Y por eso te digo, roza mucho este tema entre la agencia y en este tema del estereotipo, porque suelen haber muchas veces que su misma audiencia le está dando sugerencias de cómo hacer algo, cuando ella no lo ha pedido, por ejemplo. Le dicen, no, puede irse por aquí, configure acá, digamos, su forma de visualización del stream de tal manera. Y yo digo, pero no, Akumadre no te lo está pidiendo. Pero hay una tendencia sutil ahí, pareciera una dinámica de poder ahí muy vaga, muy ahí que está ahí, que es, o sea, yo te guío. Yo como joven te guío cómo debes hacer las cosas. Entonces se da esta doble lógica dentro de sus dinámicas. Y entre streamers jóvenes no se dan esos mandatos, estas instrucciones, estas sugerencias que atan seguramente a un determinado perfil. No necesariamente. Fíjate que de acuerdo a lo que yo he estado estudiando, no necesariamente. Es generalmente cuando la persona streamer lo pide. Entonces ahí sí los usuarios, o cuando los usuarios se quieren hacer un poco como es un entorno mucho más de relajación, digamos, de broma, de trolling que le llaman, entonces generalmente a veces un poco te anticipan, pero acá es en otra línea, es diferente. Entonces generalmente no tienden a decirte cómo tienes que hacer las cosas porque la persona streamer tiene tantas habilidades digitales, tecnológicas y parasociales para estar conversando, dialogando y atendiendo al mismo tiempo 2, 3 pantallas. Entonces, se da por default que lo sabe hacer. No se le cuestiona eso, a diferencia, digamos, de la continua orientación que se le suele estar dando a Akumadre, en este caso, que fue el caso que yo observé, para que pueda hacer ciertas cosas o moverse de cierta manera, tanto como gamer como productora. Bueno, pues por lo pronto vamos a una breve pausa informativa. Seguiremos conversando con la doctora Mabel Navarrete Vega sobre este tema tan interesante del mundo gamer de las mujeres adultas mayores. Regresamos a Voces del Quiz. Seguimos explorando nuevas miradas, proyectos y resultados de investigación sobre desafíos contemporáneos. Voces del Quiz. Diálogos desde las ciencias sociales para comprender y transformar la realidad. Estamos de regreso. Investigación de vanguardia. Colaboración interinstitucional. Formación académica. Publicaciones. Ética y responsabilidad social. Difusión del conocimiento. Internacionalización. En un momento continuamos con más de Voces del Quiz. Diálogos desde las ciencias sociales para comprender y transformar la realidad. ¿Ya empezó? Bueno, vamos a continuar la partida de ayer. A ver si hoy logramos avanzar un poco más. ¿Desde cuándo juegas? Desde hace años. Siempre me gustaron los videojuegos. Ahora también me gusta compartirlos. El streaming es un espacio donde solemos imaginar juventud y competencia. Sin embargo, también hay mujeres adultas mayores que transmiten en vivo, conversan, juegan y construyen comunidad. El streaming también es una práctica intergeneracional. Regresamos al estudio de Voces del Quiz. Dialogamos Omar Medina, Celia Cervantes, con nuestra invitada, la doctora Mabel Navarrete Vega, sobre esta interesante investigación que recientemente puso en marcha. ¿Qué revela el mundo gamer cuando lo habitan mujeres adultas mayores? Así es, resistencias, agencias y juegos en el espacio digital. Antes de irnos a la pausa informativa, hablábamos un poco sobre cómo se dan estas tensiones con, digamos, la comunidad que crean estas mujeres streamers, específicamente el caso que tú estás estudiando de Akumadre. Y hablábamos incluso de una especie de asistencialismo por parte de la audiencia hacia esta streamer. Podríamos hablar entonces desde la perspectiva de la injusticia epistémica en esta población, en este grupo poblacional.
¿qué tipo de exclusiones se enfrentan estas mujeres como el caso que tú estudias? Fíjate que lo que logramos identificar, porque este es un estudio que estoy trabajando también con la doctora Ana Cermeño, digamos, quizás dos elementos ahorita. En primer lugar, uno que tiene que ver con exclusiones a nivel, por ejemplo, de los relacionados o vinculados a lo que son los prejuicios de credibilidad. Cómo usted va a jugar, un poco este cuestionamiento que también hacía, digamos, en la cápsula testimonial, cómo usted va a jugar, por qué va a jugar. Incluso hay estudios que se han hecho últimamente, pero no en el entorno de streaming, sino que más bien ponen a mujeres y a hombres adultos mayores a jugar. Y ciertamente los estudios demuestran que las mujeres no se consideran gamer, por ejemplo. No se asumen como jugadoras, no se asumen que pueden ser buenas en ciertos tipos de videojuegos, a diferencia de lo que describen los hombres adultos mayores. Entonces, hay inclusive tienen dificultades para expresar estas pasiones, estos hábitos, estos gustos o estas prácticas frente a sus familiares y a sus amigos. O sea, no dicen, yo juego videojuegos, no, es una cuestión estigmatizada, ¿me entiendes? Entonces, de entrada hay un prejuicio de credibilidad, decir, ¿cómo usted va a jugar? ¿Por qué va a jugar usted? ¿Me entiende? Usted no está para jugar, usted está para hacer otras cosas. Ese tipo de cuestiones están ahí metidas, muy, digamos, entrelazadas, digamos, dentro de los discursos de las abuelas gamers. Y lo que son también, por ejemplo, los limitados marcos interpretativos, porque siguen estando muy asociados a lo que son los mandatos de género, es decir, a la feminidad, y más en un entorno gamer, porque en el entorno gamer, si bien es cierto, actualmente, digamos, tanto hombres como mujeres en número de población juegan, digamos, si uno puntualiza un poco más abajo, te sigues dando cuenta de lo que es el desarrollo, el diseño, la comercialización de los videojuegos sigue siendo estigmatizada. Entonces, las mujeres siguen siendo vistas dentro de los videojuegos como sanadoras, como cuidadoras, ¿vale? O, por ejemplo, también todo lo vinculado, digamos, al perfil de chica sexy. Digamos, esos referentes simbólicos están muy introducidos de situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, la chica débil que él quiera rescatar, eso sigue estando dentro de la industria de los videojuegos. Entonces vienen estas mujeres a decir, no, espérate, nosotros, mujeres y más encima, mujeres adultas mayores, decir, ¿sabes qué? No, nosotros también podemos hacer esto, me gusta esto, ¿y por qué no lo puedo hacer? Entonces creo que eso también es un contraste ahí que es importante de reconocer y demostrar y de escribir sobre este fenómeno justamente. Claro, una parte que ya tocas tú, como la industria de los videojuegos genera determinadas historias en donde las mujeres de pronto suelen ser estereotipadas, y la otra, el no lugar o el fuera de lugar de las abuelas gamer en esas plataformas, ¿no? Es como una contradicción aparente en todo caso, te sales del estereotipo abuela, pero seguimos a través de la industria de los videojuegos estereotipando al conjunto femenino. Exactamente. Sí, se da este contraste muy fuerte ahí. Y ese es justamente de los retos, porque justamente no hay marcos interpretativos para definirlas o comprenderlas o describir justamente sus realidades que son tan complejas, en su práctica en realidad ahorita, en este momento puntual. Y para esto, bueno, también vamos a preparar otra cápsula que queremos poner a disposición del público que nos escucha, de modo que podamos contextualizar aún más el objeto de estudio al cual se acerca nuestra invitada, la doctora Mabel Navarrete Vega. Cuando pensamos en un gamer, solemos imaginar a un joven experto, competitivo y masculino. Pero, ¿qué ocurre cuando una mujer mayor ocupa ese espacio? La teoría de la injusticia epistémica explica que ciertos grupos, por su edad o género, carecen de los recursos interpretativos necesarios para que sus experiencias sean comprendidas y legitimadas. Las mujeres mayores streamers desafían esas barreras y obligan a replantear quién tiene derecho a ser reconocido como gamer. Continuamos conversando con la doctora Mabel Navarrete Vega, quien justo acabamos de escuchar en esta cápsula y quien nuestra invitada también nos comentaba cómo las mujeres adultas mayores en este espacio de Twitch, del streamer, del gamer, de alguna manera viven ciertas tensiones y amplían lo que se puede entender como gamer, ¿no? Como jugador o jugadora de videojuegos en este caso. Entonces,
¿podrías hablarnos un poco más sobre qué tensiones o qué otras tensiones hay justamente entre estos estereotipos que se le siguen encasillando a estas mujeres, de los cuales escapan, y la agencia en la recepción que tienen en esta actividad del streaming? Fíjate que es justamente lo que hablábamos recién de este conflicto, porque ciertamente pues hay agencia, hay reconocimiento inclusive de la audiencia por seguirla, porque ella tiene personas seguidoras que están dentro de su canal de streaming, que juegan con ella, están estas señales justamente de reconocer y de integrarla o de tenerle un afecto, digamos, a una persona streamer, sea esta adulta mayor o no. Eso existe y eso es importante, digamos, para legitimar justamente lo que significa ser reconocidas como gamer, así, ¿vale? Pero obviamente por el otro lado tenemos justamente estos señales que nos dan, porque no son evidentes, no es literal. Yo estuve observando si ella sufría de algún tipo de violencia, por ejemplo, explícita dentro de sus transmisiones, revisando el chat y todo lo demás, y no hay una evidencia explícita, ni siquiera en formato de broma ni doble sentido, absolutamente no hay esa expresión, porque la propia comunidad tiende a protegerla. Y es ahí volvemos a lo mismo. O sea, puede ser una comunidad que es afectiva, que es colaborativa, pero que se caracteriza principalmente por ser protectora. Entonces, cuando alguien tiende a hacer un comentario que quizás no puede ser tan bien entendido, en automático las demás personas del chat empiezan a regular ese comportamiento. Oye, la abuela, porque así la abuela no está para que pueda entender, pues se puede entender, malentender, mejor cuidar lo que estás diciendo. O sea, hay un constante cuidado de protección. Entonces, claro, puede ser considerado como una comunidad saludable, que evita justamente el trolling, el bullying y lo demás, pero también puede ser este matiz de que te protejo porque estás en una situación vulnerable tú como abuela. Claro, entonces ahí está el conflicto. Sí, y la visualizan como una excepción. Exactamente. De usuarios, de usuarias que están en los videojuegos. Exactamente. Y por tanto tienden a protegerla. Mabel, ¿qué preguntas abre tu estudio para futuras investigaciones? Fíjate que una de las preguntas que nosotros nos estábamos haciendo después es justamente cómo se empiezan a dar estas relaciones internacionales en espacios de transmisión en tiempo real de videojuegos, o sea, porque eso es algo quizás que todavía no se ha tocado mucho, justamente porque es un fenómeno emergente de las personas adultas mayores como videojugadoras. También está el tema, por ejemplo, de cuáles son los factores que hacen que esta audiencia siga a un perfil que se difiere totalmente del estándar. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué lo hacen? O también esta cuestión del reconocimiento que te decía yo, que es un ida y vuelta de la afectividad. También podemos ver, por ejemplo, nos decíamos, bueno, a lo mejor ella está siendo entendida, digamos, como un sustituto simbólico de afecto, lo cual nos dice mucho también, porque mucha de su audiencia va porque ella es muy cercana, es muy de expresarse de amor, cariño, cómo estás, cómo te has sentido hoy día, y le sigue mucho, digamos, el historial a cada uno de sus seguidores, pero tiene una comunidad chiquita, y entonces, ¿cómo te fue ayer en tu examen? Si fuiste, lograste ir a tal lado. Entonces hay una preocupación constante de ella por su audiencia, y eso hace que la audiencia siga ahí. Entonces, esta cuestión del afecto sí será también una cuestión, un enganche muy importante ahí, no lo sabemos. También las cuestiones, digamos, de las dinámicas de poder sutiles que decíamos, esto de yo la guío, yo la instruyo, porque pues yo me mantengo una estructura jerárquica arriba, o sea, yo soy más joven, soy más listo, soy hombre y te digo para dónde tienes que ir. Porque generalmente eran usuarios que eran hombres los que optaban por esta condición de darle instrucciones a ellas de cómo tenía que hacer algo. Entonces, un poco va por ahí. ¿Ha explorado qué tipo de videojuegos, valga la redundancia, prefieren o juegan las abuelas? Fíjate que curioso, yo también tenía una idea de que quizás pudieran acceder con videojuegos que fueran mucho más exploratorios, por ejemplo. Sin embargo, Aquamarre juega mucho más de exploratorio de mundo abierto, que le llaman, digamos, que es mucho más de vas a tu ritmo, juegas con otras personas, vas construyendo cosas, muy del ámbito de creación y creativo, digamos creativo y de explorar.
Sin embargo, las últimas que he logrado identificar se mueven en todos los formatos, desde los shooters, que son de disparos y que requieres una habilidad bastante alta de coordinación visomotora, digamos los que son de sobrevivencia de horror también, o sea, se mueven en distintos canales, ya no es exclusivo solamente en un formato mucho más tranquilo, más pausable, mucho más de descubrimiento, no, se mueven ya en un amplio abanico, digamos, de matices de videojuegos. Y fíjate que a mí me surgió esta otra curiosidad también sobre lo que decías hace un momento, sobre cómo es la audiencia o por qué prefiere la audiencia a estas streamers. ¿Has explorado un poco justamente de quiénes son estas personas que la ven, cuáles son sus características? Para seguir previamente a los perfiles no se puede porque Twitch no tiene, digamos, la posibilidad de acceder, no es como que vas a la cuenta de Instagram o a la cuenta de Facebook para un poco tener una idea de quién es esa persona que está detrás de, pero digamos en cuanto a los comentarios, suelen ser personas jóvenes, muy jóvenes, generalmente hasta adolescentes, por el discurso que dan. No es que mañana me voy a la prepa, mañana tengo clases, abuela, me dice que... O sea, hay ciertos comentarios que te dan una señal de que están en esa edad entre los 14 y los 18, una edad de joven, pero digo, o sea, son muy jóvenes. Y hay otro grupo que es más grande, que es cercano a los 30, porque eso se nota que ya trabajan, inclusive por la forma en que se expresan de manera escrita. Digamos, cometen menos errores ortográficos, no reducen las palabras, se dicen, no, mañana tengo, ya salí de vacaciones, abuela. O sea, hay ciertas formas que te dice que están en otro nivel de su vida, pero que esos son también los más protectores también a su vez. El programa está casi llegando a su fin, pero queremos preguntarte a quienes les interese, ¿dónde pueden consultar el trabajo, los avances o dialogar contigo al respecto? Muchas gracias. Fíjate que, dialogar conmigo, pues yo estoy en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales, entonces ahí nos pueden encontrar. En relación a la publicación, justamente hoy me acaban de enviar ya la última versión del artículo que yo creo que va a salir publicado, yo creo que en 2 semanas ya. Estamos muy contentas porque es una revista justamente sobre envejecimiento y adulto mayor, sueca, es una revista sueca que está indexada justamente a Scopus, eso también nos emociona mucho porque fue aceptada y pues es importante para nosotros ese tipo de eventos destacados, ¿no? Y pues nada, ahí están, confiamos, nosotros lo que queremos obviamente es que este escenario del streaming puedan estar dentro de lo que es el bagaje, digamos, contemporáneo de los estudios de envejecimiento, que ya comiencen a introducir este tipo de cosas. Bueno, si hay alguna abuela streamer en Colima que se puede adelante, conectarse por con favor. Mabel Navarrete. Bueno, pues muchas gracias, doctora Mabel Navarrete Vega, por acompañarnos en esta emisión de Voces del Quiz. Nos vamos, no sin antes agradecer la participación en las dramatizaciones de Victoria Peralta, Alejandro Mercado y Diana Peña, en la edición y en el control de micrófonos a Óscar Segura, la transmisión en Facebook por parte de Luis Enrique Chávez Flores, en la difusión en redes sociales Vania Sandoval y Claudio Piña, a Jazmín Maldonado por su siempre fina coordinación en la edición y producción, a la doctora Marina Vázquez, directora general de Radio Universidad, y se despiden en la conducción Omar Medina y Celia Cervantes. Hasta la próxima. En el quiz generamos conocimiento, explicamos las problemáticas sociales y culturales del pasado y el presente para transformar nuestra realidad a través de la investigación. Voces del Quiz. Una producción del Centro Universitario de Investigaciones Sociales para Universo 94.9. Hasta la próxima.